Bienvenidos y bienvenidas. Quiero saber quiénes están allá, si pueden ir conectándose en el chat para conocerlos, quiénes llegaron hoy día. Recuerden que entonces hoy día vamos a profundizar en el tema del mundo del trabajo, pero antes necesito saber si están escuchando bien, se ve bien, ahí sí me están respondiendo, excelente. Maribel, Paulette, están conectadas. ¿Quién más? Para que puedan conectarse y empecemos a entonces poder pasar esta materia y discutir sobre temas relevantes en torno al mundo del trabajo. Buenos días y comenzamos entonces. Vamos a partir como todas las clases entonces analizando y haciendo un pequeño repaso de la clase anterior, en la que vimos, Marianela también se acaba de conectar. Hola Marianela. Estén atentas ahí en el chat para responder las preguntas ya, para que podamos entonces a través del chat ir de cierta manera dialogando. Bueno, como les decía la semana pasada, hablamos de, ¿recuerdan? La nacionalidad, la ciudadanía, las características de esta, cómo se obtiene. También hablamos de que estas se pueden perder. Hablamos de distintos tipos de derechos que tenemos, derechos civiles, derechos sociales. Hablamos de los derechos humanos como tal, que es una concepción que sin duda alguna es una de las más importantes, que son derechos inalienables, son derechos imprescriptibles que vienen con el ser humano, por lo tanto yo no puedo renunciar a ellos. Hablamos de los recursos judiciales que teníamos para responder a ciertos tipos de derechos, como el recurso de protección y el recurso de amparo. Y también pudimos visualizar ciertas formas de participación ciudadana, una de ellas los sindicatos, los partidos políticos, las agrupaciones deportivas, los centros de madres, las juntas de vecinos, entre otras. Y también tratamos sobre algunos deberes civiles, como por ejemplo los impuestos que se pagan a través del Servicio de Impuestos Internos de nuestro país. Hablamos de que estos impuestos pueden ser directos o indirectos, dependiendo del caso. Hoy día, entonces, vamos a hablar del mercado laboral. Lo que quiero, entonces, que podamos comprender es esta relación o cómo ha ido cambiando el mercado laboral hasta conformarse el actual con ciertas características específicas. Entonces, una de las primeras características que tiene el mercado en la actualidad tiene que ver con un concepto que sin duda alguna ustedes lo habrán escuchado en las noticias, la gran y la denominada flexibilización laboral, dentro de un contexto económico, político y social muy distinto al, por ejemplo, hace 50 años atrás. Por lo tanto, este concepto de flexibilización laboral viene a marcar y a regular, entre comillas, a establecerse como un concepto básico dentro de las relaciones laborales. Pero, ¿qué significa finalmente la flexibilización laboral? Bueno, primero es una medida que se toma para que exista mayor circulación de personas entre un trabajo y otro. Entonces se van a eliminar ciertas barreras y ciertas normas laborales, ya con el propósito entonces de que exista mayor rotación debido a que hay mayor despidos o renuncias y contratación en relación a las capacidades de una empresa. La empresa entonces va a tener la capacidad de ir contratando o despidiendo a gente en relación con las propias capacidades de esta. Lo que ha generado entonces es que exista, como se nombra ahí, este concepto de una alta rotación. O sea, ya no es este tipo de trabajo que se hacía hace unos 50 años atrás, como les dije, 60 años atrás, en las que nuestros abuelos, nuestros padres entraban a un trabajo y estaban ahí por 20 años, 30 años. Hoy día la flexibilización laboral va a permitir que exista una mayor rotación, que las personas no se queden en un solo trabajo y que puedan entonces
Esto tiene obviamente siempre dos visiones, una positiva y una negativa, ¿ya? La flexibilización laboral también tiene que ver con un elemento interno del trabajo. Por lo tanto, ya no solo, y tal como lo puse ahí en la fotografía, ya no solo un trabajador está enfocado en realizar un tipo de trabajo, sino que debido a la flexibilización, como se denomina, un trabajador puede al mismo tiempo realizar distintas labores. Lo que no significa entonces que le tengan que generar un nuevo contrato. Y por eso este hombre con distintas manos, realizando entonces diferentes tareas que hoy día la legislación nacional lo permite. ¿Ya? Otro concepto muy importante que va a marcar las relaciones laborales va a ser el de terciarización. Entonces, tenemos flexibilización laboral y terciarización. La terciarización es más fácil de entender. Son estas empresas que contratan a empresas para que contraten a personas, ¿ya? Que generalmente se realiza en el sector de los servicios, como se denomina ahí. Entonces, cada vez que nosotros nos llaman de un call center, por ejemplo, nosotros sabemos que no nos está llamando la propia empresa. Generalmente es la empresa X de telefonía, por ejemplo, que contrata a un call center X y que ese call center va a contratar a personas. Esa forma de relación de trabajo se llama terciarización o subcontratación también. También se puede denominar subcontratación y esto también lo hemos visto, por ejemplo, cuando hay ciertas protestas en el norte de los mineros subcontratados. Claro, lo que ahí se aboga es que estos mineros que trabajan igual que los mineros contratados, pero que se trabajan para otra empresa, no tienen los mismos beneficios que estos. Otro de los ejemplos importantes donde nosotros vemos la terciarización o la subcontratación es los servicios higiénicos, por ejemplo. Las personas que están en las municipalidades o en algunas instituciones generalmente están con otro uniforme que dice el nombre de otra empresa, que no necesariamente es o la municipalidad o la institución en la cual nosotros estamos. Y eso significa que la empresa X va a contratar a otra empresa que es una empresa que contrata servicios de limpieza, ¿ya? Por lo tanto, estos dos conceptos van a ser sumamente relevantes al momento de comprender las distintas relaciones laborales. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene experiencia en los temas de terciarización, en los temas de subcontratación o de flexibilización laboral, en el sentido de que muchas veces la flexibilización laboral establece un tipo de trabajo. Usted va a hacer, no sé, me imagino, usted se va a encargar de cambiar las sillas de puesto. Pero después dice, y si es que la empresa requiere otras necesidades, también lo va a poder realizar. Y con eso, entonces, en el contrato se puede abrir la flexibilización laboral en torno a poder tener mayores capacidades o a poder realizar otras tareas. Ya, como les mencioné, hay aspectos positivos de esto que hablan de que la flexibilización laboral permite mayor empleabilidad, o sea, se amplían los trabajos, ¿ya? Porque hay mayor rotación, entonces hay más mercado, se abre mercado laboral, se cierra y es más dinámico. Pero también hay otro elemento que es una crítica a la flexibilización laboral que va a reducir las condiciones, la precarización va a aumentar entonces de los trabajadores, ¿ya? Y de las trabajadoras, obviamente. Entonces siempre nosotros vamos a tener dos lecturas de estas nuevas relaciones laborales, pero lo importante es que ustedes logren identificarlas porque pueden ponerlos en ciertas situaciones. Recuerden que la prueba de historia generalmente les piden identificar ciertas situaciones o leer algunos párrafos. También hay preguntas alternativas, etc. Otro de los conceptos importantes es la obsolescencia laboral.
Cuando nosotros ocupamos el término de obsolescencia, generalmente lo relacionamos con elementos mecánicos, elementos de uso cotidiano que están en desuso, ¿ya? Por ejemplo, nosotros decimos que una de las cosas bien comunes que se dicen es que existe la obsolescencia programada, donde las impresoras o los celulares están hechos para que duren cierta cantidad de años. Entonces nosotros sabemos que la obsolescencia es como un periodo en el que permite la existencia de tal cosa y que después de eso ya no puede existir porque no funciona. Pero cuando hablamos de obsolescencia laboral, lo que vamos a hacer referencia es que los conocimientos, los aprendizajes, las tecnologías están avanzando a nivel tan rápido que se va a ir generando una obsolescencia laboral, no solo mediada por la edad, sino que también mediada por los conocimientos o por las certificaciones, ¿ya? Entonces, las distintas formas y modos de trabajar van a ir identificándose entre una y otra generación, lo que va a ir produciendo un nivel de cesantía entre, por ejemplo, las personas más adultas, casi llegando a la tercera edad. Y no solo eso, sino que también personas que no han actualizado sus niveles de capacitación y que no han logrado entonces ciertos niveles de certificación que requiere el mercado laboral. Sobre todo entendiendo que la tecnología avanza demasiado rápido. Entonces, hoy día yo ya no solo tengo que saber ocupar el computador y Office, sino que también tengo que saber ocupar ciertos programas. Por ejemplo, ustedes habían tenido clase de inglés la sección pasada. El inglés cada vez es más requerido, sobre todo también en computación, para poder leer ciertas cosas. Entonces, eso va a ir generando una obsolescencia laboral. Obsolescencia, perdón. Y tenemos el otro concepto muy importante, que es el concepto de capital humano. El capital humano vamos a denominar a toda la capacidad, todos los conocimientos que tienen los trabajadores y trabajadoras para poder operar, para poder trabajar en una empresa. Por lo tanto, el capital humano, si nosotros pudiéramos descifrarlo, quizás imaginarnos qué es todo lo que hace que una empresa funcione finalmente. Entonces, nosotros vamos a hablar de una inversión en los trabajadores y las trabajadoras, y que van a entonces colaborar, en la resolución de los problemas emergentes que hay en una empresa. Entonces, no solo el poder o no solo los conocimientos los tiene la empresa como tal, como la institución, sino que también hay que darlo vuelta y pensar que todos los trabajadores, todos nosotros tenemos un capital humano, que son mis conocimientos que yo pongo entonces en relación con lo que se requiere en la empresa, y que la empresa a su vez también tiene que invertir para que este trabajador pueda aumentar su capital humano, su capital cultural, sus conocimientos, a su vez también para resolver los propios problemas que tiene la empresa. Entonces, en una relación recíproca entre el trabajador y la empresa. Pensemos que yo cuando voy a buscar un empleo, lo que yo voy a buscar finalmente es que mis conocimientos, mis aptitudes, lo que yo sé, se ponga en ejercicio, ¿ya? Obviamente la otra vereda lo que dice, no, es que yo voy a darle empleo. Pero finalmente lo que es una relación igualitaria, debiese ser al menos una relación igualitaria en el que yo pongo al servicio mis conocimientos para tu empresa y tú, a su vez, colocas, me financias y hay una relación de pago, ¿no es cierto? Entonces, para potenciar este capital humano y para que no exista estos procesos de obsolescencia programada, obsolescencia laboral, ¿no es cierto? Existen ciertos programas que imparte el Estado para la capacitación laboral, y uno de esos
entes que se encarga de esto es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE. El CENSE, entonces, va a ser un ente que a través de las opciones de la empresa van a otorgar ciertas capacitaciones para los trabajadores y trabajadoras a través de los organismos técnicos de capacitación, que son las OTEC, que son finalmente empresas que van a ponerse al servicio del CENSE y de las empresas para poder dar distintos tipos de capacitaciones, sea de idioma, computación, manejo, ambientes laborales. También hay algunas capacitaciones, por ejemplo, de saber manejar los ambientes laborales, saber manejar la atención laboral, etc. ¿Ya? CENSE, entonces, es una de las entidades importantes en torno a la capacitación laboral. Como yo les mencionaba antes, otro punto importante es que nosotros, cuando entendamos el mercado del trabajo, entendamos que la relación que existe entre el trabajo y el trabajador debiese ser o es concebida entonces desde la teoría del mercado del trabajo como una relación igualitaria, en el que dos partes colocan lo que desean y lo que van a recibir, ¿ya? Son dos partes que entran en un acuerdo. Cuando yo entro a un acuerdo entre dos partes, se firma lo que se denomina un contrato de trabajo. Por eso es importante que siempre se dice, lean los contratos de trabajo, ¿ya? Porque finalmente a través de eso, entonces, la empresa y el trabajador tiene con qué fundamentar ciertas cosas. Y no solo léanlo, sino que quédense con él y síganlo leyendo constantemente. De repente, el empleado piensa que debe hacer tal tarea y la verdad es que no tiene que hacer tal tarea, sino que tiene que hacer otra. O el empleador cree que su contrato decía una cosa, pero el contrato del trabajador decía otra cosa. Entonces, siempre estén ahí y estén leyéndolo porque es importante para que ustedes puedan justificar y resolver ciertas dudas. Hay ciertas características básicas que tiene que tener un contrato de trabajo. Básicas. Y que se requieren de manera judicial, ¿no es cierto? O sea, de manera legal. El primero de ellos es lugar y fecha. ¿En qué momento entonces yo estoy firmando esto? Y también, ¿cuánto va a durar este contrato de trabajo? 2. Individualización de las partes. ¿Quiénes están firmando este contrato de trabajo? 3. Servicios y lugar de trabajo. ¿Qué servicios voy a realizar y dónde? Esto es muy relevante porque generalmente o a veces ocurre que yo firmo y digo yo voy a trabajar en la comuna de Peñalolén, ¿ok? Y de repente el empleador me dice pucha, yo creo que usted tiene que ir 2 meses a trabajar a la comuna de Maipú. Entonces yo puedo decir, no puedo. Porque mi contrato dice que yo trabajo acá, en Peñalolén. Entonces, si ustedes quieren, me pueden realizar otro contrato. O también pueden llegar a otro acuerdo, ¿no es cierto? Por eso es súper importante. Ahora, hay que saber ahí cómo hacerlo. No siempre las relaciones son igualitarias y son equivalentes. Cuarto punto importante, la remuneración. ¿Cuánto dinero voy a recibir por el trabajo que estoy realizando? Y quinto, la jornada de trabajo y la distribución de mi jornada de trabajo. O sea, ¿cuántas horas voy a trabajar semanales y cómo van a estar distribuidas esas horas semanales? Ya, estos son elementos básicos. Puede tener, obviamente, otros elementos el contrato de trabajo. De hecho, mientras más cosas tenga, mejor, porque está mejor detallado las relaciones laborales entre una parte y otra parte. ¿Ya? Ahora, cuando se firma un contrato de trabajo y se establecen las remuneraciones, las contrataciones y las remuneraciones están en este mercado nuevo que yo les mencionaba de las relaciones de trabajo,
están lidiados, están guiados y están mediados por el mercado laboral, que se va a definir a partir del empleo y la mano de obra. O sea, cuánto empleo hay disponible y cuánta mano de obra hay disponible. Y a partir de eso se va a ir generando un mercado laboral y a su vez un tipo de salario. Por eso nosotros vemos que hay carreras universitarias que reciben mucha plata, o sea, personas que estudiaron ciertas carreras universitarias que pueden ganar harta plata, y algunos que pueden ganar poca plata. Algunos técnicos que pueden ganar mucha plata y otros que no. Y todo esto entonces va a estar mediado por la cantidad de empleo que hay y la cantidad de mano de obra. Ya, es una regularización que nosotros vamos a denominar que solo se realiza a través del mercado. O sea, una idea tal como lo vamos a pasar la próxima semana de la economía, una idea de regulación que se realiza más o menos sola, del salario, donde influye obviamente también el salario. Hay ciertos factores también que inciden en este mercado, no solo dos, sino que hay otros factores. Por ejemplo, el rango etario. O sea, vamos a ver que en poblaciones también donde hay bastantes jóvenes que trabajan en ciertas áreas, entonces va a ser muy distinto a países donde cada vez se va envejeciendo, uno va envejeciendo más, ¿no es cierto? También tenemos el tema de las migraciones. Las emigraciones y las inmigraciones. Todo esto va a hacer que incidan en el mercado laboral y que se comience a mover esta balanza entre mano de obra y ofertas laborales. Y por otra parte también la incorporación de la mujer a la mano de obra de distintas áreas. O sea, hasta el día de hoy, el tema del salario de la mujer es un tema súper importante porque siguen ganando mucho menos que los hombres. Por lo tanto, sigue siendo un factor súper relevante, ya que aún se le sigue pagando menos dinero a la mujer por el mismo tipo de trabajo incluso. Entonces son algunos de los factores que podrían incidir en esta balanza que yo les mencionaba acá, que es en torno al mercado laboral y al salario en específico. Obviamente pueden existir otros factores y si a ustedes se les ocurre otro factor, también lo podemos mencionar, pero son algunos de los más importantes. También nosotros vamos a poder definir o ir relacionando, caracterizando este mercado laboral a través de la alta segmentación y participación desigual en el mercado laboral de distintos actores. ¿Ya? Como les mencionaba, y a través haciendo las relaciones, por ejemplo, con las capacitaciones, no va a ser lo mismo un trabajador que tenga distintas certificaciones, títulos universitarios, diplomados, que una persona que pueda ser mucho mayor, tener experiencia en todo eso, saber cómo relacionarlo, pero que no tenga ese tipo de certificaciones. Vamos a hablar entonces de un mercado muy desigual en torno a distintos elementos, también al salario, al tipo de labor que se realiza, etc. A pesar de que nosotros hablamos de este mercado laboral también, este mercado que regula el salario, que se establece un mínimo, el Estado va a fijar por ley un mínimo de horas trabajadas y de salario, ¿ya? Esto para poner casi así como un piso de qué es lo mínimo que se debería dar y de trabajar, o sea, trabajar máximo, ¿no es cierto? Por el máximo del trabajo. Entonces, en nuestro país, la jornada ordinaria es de 45 horas semanales, pero si se trabaja menos, se puede recibir menos en proporción de lo que se trabaja, ¿ok? Por lo tanto, si con 45 horas semanales se gana X sueldo,
con 30 horas semanales yo gano el X sueldo, pero proporcional a esas 30 horas. Que si no me equivoco, corríjanme, está aproximadamente a 257 podría ser, algo así, el sueldo mínimo. Si es que lo saben específicamente, Maribel, Polet, Marianela, que están conectadas, no lo tengo muy claro, pero debiese ser algo más o menos así. Sí o sí, estoy segura que son menos de 300.000 pesos, entre 240 y 260 prox, que sigue siendo muy bajo, ¿no es cierto? Y también nosotros podemos diferenciar que en este mercado laboral nosotros tenemos dos tipos. Tenemos que visualizar que tenemos el tipo de trabajo remunerado y el tipo de trabajo no remunerado. Los trabajos no remunerados generalmente tienen que ver con voluntariados, ya en términos generales, pero que también van a constituir un trabajo. Entonces, generalmente nosotros nos vamos a referir al trabajo remunerado como tal, pero hay otros elementos que evidentemente constituyen fuerza laboral y que son trabajo sí o sí. Ahí, miren, excelente. Polet me pone 262.000 pesos. Excelente, o sea, estaba 5.000 pesos de diferencia estaba yo. El sueldo mínimo es 262.000 pesos, que se establece el Estado. Eso significa que es el mínimo y que generalmente las empresas dicen, bueno, voy a pagar el mínimo, ¿no es cierto? Pero ahí obviamente lo que existe es una balanza que es entre mano de obra disponible y fuerza laboral, que es lo que... y oferta de trabajo, perdón, es lo que yo les mencionaba, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros hablamos de trabajadores o de población activa, laboralmente nosotros nos vamos a referir a cierta población que está buscando trabajo y que está en edad para trabajar. Entonces, cuando hablamos de cesantía, de desempleo, etcétera, todo el mundo que no está dentro de esas concepciones no cabe dentro de los porcentajes de cesantía o del mercado laboral. ¿Ya? A lo que me refiero específicamente es, por ejemplo, a los menores de edad que no están, o a los estudiantes que no tienen, que por ejemplo los estudiantes que tienen 20 años, si bien pueden trabajar, pero no están buscando trabajo, por lo tanto no están dentro de esa población activa laboral. Me refiero a las personas que trabajan en la casa, haciendo, por ejemplo, dueñas de casa u hombres también que hayan elegido trabajar en la casa, tampoco están en esa población, ya que no está en sus intenciones buscar trabajo. Por lo tanto, tampoco dentro de los sistemas está en los porcentajes de cesantía, como les mencionaba, etc. El trabajo, a su vez, puede ser dependiente o independiente. Si el trabajo es dependiente, entonces yo firmo un contrato laboral de trabajo, que es lo que yo les había mencionado anteriormente. Si el trabajo es independiente, yo ofrezco generalmente los servicios que realizo a distintas empresas por ciertos periodos de tiempo o por ciertas cantidades, no sé. ¿Ya? Puedo tener un negocio también propio. Eso es trabajar independiente, etc. Y otra de las características esenciales del mercado laboral en nuestro país es que la distribución de trabajo en Chile tiene directa relación con la localización geográfica y con la relación de la localización geográfica y las materias que se exportan, que se desarrollan en esa área. Me refiero, por ejemplo, que nosotros vamos a relacionar que en el norte de nuestro país va a existir mayor trabajo o va a existir una gran cantidad de trabajo en torno a la minería, que es un área importante en esa zona. En la zona central, por ejemplo, la región metropolitana, van a haber mayores trabajos en torno a los servicios, ¿ya? En la zona sur, en torno, me imagino yo, a, no sé,
a las salmoneras, a las forestales, etcétera. ¿Ok? Entonces, obviamente la localización geográfica va a ser un punto importante también para comprender la distribución del trabajo y qué tipo de trabajo se va a desarrollar en esa área. También, por ejemplo, la mayor cantidad de trabajo va a estar o se va a desarrollar en Chile, en Santiago, porque sigue siendo una zona muy centralizada, nuestro país sigue siendo muy centralizado. Entonces, cuando hablamos de distribución de mano de obra, también vamos a ver que va a haber mayor concentración en estas regiones, que va a ser la región metropolitana, la región del Biobío, la región de Valparaíso, que son algunas de las regiones donde hay mayor concentración de población. Para regular y para controlar algunas de las relaciones del mercado laboral, vamos a tener entonces la legislación laboral, que es una ley fundamental que va a regular las relaciones, pero que nosotros la vamos a ver exceptuando los empleados públicos, las Fuerzas Armadas, los profesores y el área de la salud, que van a tener generalmente distintas leyes laborales, ¿ya? Si no se cumple la ley laboral, que es el código laboral que establece a dónde tenemos que ir, ¿quién sabe? ¿Quién de ustedes podría colocarme ahí? ¿Qué pasa entonces si el código laboral, este librito azul que a veces venden ahí en el centro de Santiago, si no se cumple, ¿dónde voy? Paulette, Marianela, Maribel, ¿saben más o menos dónde, qué es lo que yo debería hacer si es que no se cumple? Por ejemplo, si no me están pagando lo que me deberían pagar por contrato, si tengo que trabajar más horas de las que... Exactamente, muy bien, Paulette. Tengo que ir a la inspección del trabajo, que es un ente que va a resguardar o va a regular que este código laboral se cumpla. Ya es un ente estatal. Y para eso va a ser súper importante, bueno, Vanibel también respondió a la inspección del trabajo, excelente. Y para eso va a ser súper importante entonces ver el contrato de trabajo que va a regular los deberes y los derechos de las y los trabajadores. Y vamos a visualizar, entonces la inspección del trabajo va a poder mirar qué elementos se estaban o no se estaban cumpliendo. También nosotros vamos a hablar de ciertos derechos esenciales que son derechos laborales. Por ejemplo, tenemos el derecho a la remuneración, al sueldo, sobresueldo y gratificación. La remuneración es lo que yo recibo por el trabajo que estoy realizando, y dependiendo de ciertos tipos de trabajo, hay el trabajo en los que recibo sobresueldo, que son como una especie de gratificación, ¿no es cierto? Y también las gratificaciones debido a otros elementos que pueden ocurrir dentro del trabajo. Tengo derecho a descanso, a colación, descanso que es al menos media hora semanal, diaria, al menos, es lo mínimo que se pide. Y descanso semanal, que hay una regularización, sobre todo por los domingos. Tienen que ser, si no me equivoco, a ver, antes eran 2 domingos al mes, ahora aumentó esa cifra, pero no alcanzan a ser 3 domingos al mes. Es un poquito menos de 3 y un poco más de 2. ¿Ya? Entonces anualmente aumenta la cifra de domingos. Y el descanso anual también, que es un descanso pagado y que son 15 días. Esto considerando si yo trabajara contratada por una empresa. También está el derecho esencial de la maternidad, que es el prenatal y el postnatal. ¿No es cierto? Por eso nosotros hablamos de que antes existía la mamá podía estar solo 3 meses fuera, hoy día son casi 6 meses, que es súper importante, un avance relevante en torno al rol que tiene la maternidad.
Pero también lo otro importante es el fuero maternal. Entonces, una empresa no puede despedir a una trabajadora cuando está embarazada o cuando informa que está embarazada, precisamente para resguardar la maternidad y que esta persona no quede en la calle, como se dice. No quede en la calle, porque finalmente antes lo que ocurría es que para una empresa no era beneficioso que una mujer quedara embarazada. Por eso entonces es necesario realizar todas estas leyes para resguardar la protección y resguardar obviamente la maternidad. También esto yo lo estoy diciendo de manera rápida, de manera superficial, pero hay un código laboral que establece ciertas características mucho más esenciales y que va a detallar de manera más explícita. Tenemos el derecho también a la sindicalización, que puede ser a la sindicalización por empresa, interempresa, trabajadores independientes, trabajadores eventuales, y que todos estos van a tener derecho a negociar colectivamente. Las negociaciones, recuerden, lo que logran generalmente son aumentos de sueldo, mayores descansos, gratificaciones, también puede regular, por ejemplo, el tema de la salud, de complementar, un seguro complementario, etc. Y vamos a hablar finalmente de las cotizaciones previsionales que están en nuestro sueldo, cuando yo estoy en un contrato laboral, que nos descuentan mensualmente, que son la salud, que puede ser las distintas ISAPRES en el sistema privado o FONASA, que es el sistema público. Las pensiones, que son las AFP, que es un fondo entonces que se va para cuando jubilemos. Los accidentes de trabajo, que también, entonces nosotros si alguna vez tenemos un accidente de tránsito, yendo o viniendo del trabajo o en el trabajo, vamos a estar cubiertos por algunas de estas entidades debido a que pagamos estas cotizaciones, tanto nosotros como el empleador. Y también tenemos el seguro de cesantía que se cree, que este es uno de los últimos que se crea, que entonces se establece que un fondo para cuando nosotros no tengamos trabajo podamos tener por un periodo una cierta cantidad y resguardar, por lo tanto, estas resguardar de mejor manera cuando no estemos con trabajo, ¿ya? Contratados, obviamente, siempre estoy pensando en eso. Aunque si yo estoy trabajando como independiente, también puedo cotizar en el sistema de salud y en el sistema de pensiones. Lo otro no estoy muy segura que yo pueda hacerlo de manera independiente. Me imagino que el de accidente de trabajo no. Y el de cesantía no lo sé. No estoy muy segura, me imagino que no. Pero los primeros dos, yo sí sé que uno puede cotizar aunque esté trabajando independiente. Ahora vamos a pasar un pequeño ejercicio. Entonces, ahora sí, ahí hagamos un ejercicio, doblemos la cabeza para despertarnos un poco. Ya he hablado suficiente. Y pongan atención, miren el teclado para saber qué alternativa contestar. Y vamos a leer. Dice: el fin de la época del trabajo rutinario y repetitivo fordista marcó un cambio respecto a lo que fue el tradicional esquema normativo sobre el trabajo asalariado, que se presentaba como estable y de duración indefinida. Se produce una reducción de derechos de los trabajadores, tales como mínimos salariales, estabilidad en el trabajo y límites a la duración de la jornada del trabajo, en el entendido que es necesario reducir costos laborales para incentivar la utilización empresarial de mano de obra. El texto anterior hace referencia a una práctica presente en el mercado chileno laboral y se caracteriza por, o sea, ¿cómo se denomina esta práctica? Es decir, caracterizada por A, la disminución del valor pagado por hora. B, el aumento del comercio informal. C, la flexibilización del mercado de trabajo.
D. La disminución de la mano de obra extranjera. E. La mayor especialización laboral. Ahora sí, quiero que coloquen ahí cuál creen ustedes que es correcto. Recuerden que cuando ustedes lean un texto o lean una pregunta, tienen que sacar los elementos que no les sirven. Y solo concentrarse entonces en lo que les están preguntando y en lo que hace referencia central al texto. Entonces yo creo que ustedes han visto la profesora de lenguaje, elementos textuales, entender el centro del texto, la tesis. Y en esta pregunta ustedes pueden hacer lo mismo, porque hay ciertos elementos que van a distraer, que van a decir, oh, no sé qué es esto. Pero hay un centro en el cual ustedes pueden responder. ¿Alguna idea de lo que podría ser esta definición? ¿A qué concepto podría referirse? La correcta, entonces, va a ser la letra C. Recuerden. Miren, por eso yo les decía que esto pareciera ser también que yo tengo que concentrarme en el texto. Cuando dice el fin de la época del trabajo rutinario y repetitivo fordista marcó un cambio respecto a lo que fue el tradicional esquema, bla, bla, bla. ¿Puedo yo no saber lo que es un trabajo rutinario? O sea, sé lo que es un trabajo rutinario repetitivo, pero ¿puedo saber a qué se refiere con fordista? No sé. No lo he visto, no tengo idea, no sé a qué se refiere con eso. Pero después dice, claro, que es un cambio respecto a lo que fue un esquema tradicional, respecto a un trabajo asalariado. Recuerden que el trabajo asalariado es el trabajo remunerado. Eso es trabajo asalariado. Ahí anótenlo en sus cuadernos. Que trabajo asalariado es igual a trabajo remunerado. Trabajo dependiente. Generalmente se considera un trabajo dependiente. Generalmente. Que se presenta como estable y de duración indefinida. Entonces yo estoy hablando de algo contrario. Se produce, por lo tanto, una reducción de los derechos laborales. ¿Se acuerdan que hablamos de una reducción de los derechos de los trabajadores, una reducción de las normas que regulaban a los trabajadores, en el entendido de que es necesario reducir los costos laborales para incentivar la utilización empresarial de la mano de obra. Entonces, la idea de la flexibilización laboral era que la empresa pudiera usar más mano de obra. Recuerdan que yo les conté que había un lado positivo, que decía que esto podía incentivar la mano de obra, y había un lado negativo. Está comenzando ya a llover, si no me equivoco, en Santiago, ¿no? Fuerte, parece. Está lloviendo por allá. Y entonces lo que yo tengo es una definición de la flexibilización del mercado laboral. ¿Ya? Disminución de valor pagado por hora es finalmente sería una consecuencia. El aumento del comercio informal tampoco hace relación a eso. Ahí sí me dijeron que estaba lloviendo. Yo también lo estoy sintiendo acá. Y la disminución de la mano de obra extranjera no hace referencia a eso al texto, ni tampoco a especialización laboral. Por lo tanto, y finalizamos con la recomendación del día de hoy, donde pueden entrar al portal educarchile.cl, donde van a encontrar guías, materias, ejercicios, algunos videos también, donde pueden desarrollar y visualizar todas las materias que hemos pasado. ¿Ya? Así que muy bien por las respuestas. ¿Dudas, consultas? Nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien. Y recuerden anotar todas las dudas y consultas que tengan. Si tienen dudas después de que me desconecte, las escriben. Van a quedar todas mojadas. Sí, todas vamos a quedar mojadas, pero no importa. Nos vemos, que estén muy bien. Esta clase les sirve a ustedes para cuando estén o si están contratadas, etcétera. También puedan utilizar estos conocimientos. Chao, que estén muy bien. Hasta luego.